Ya les presento al siguiente de nuestros invitados en esta redacción abierta para analizar el tema catalán y también el tema del Brexit. Como ya les he dicho, se vota mañana en el Parlamento Británico. Lucio Muñoz, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado, Miguel. Como siempre, muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hemos visto todo lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos días. Hoy va a ser el día más duro de todos. ¿Qué podemos esperar del día de hoy? Y luego, si se puede esperar o tú crees que va a haber algún tipo de respuesta por parte del gobierno, porque por ahora inacción absoluta y le ponen medidas sobre la mesa, le pone Vox el estado de excepción, le pone Ciudadanos el 155, le pone Partido Popular la Ley de Seguridad Nacional, pero nada le parece bien. Quieren que todo siga igual. Sí, bueno, a mí me gustaría analizar, si te parece bien, Miguel, este asunto más profundamente. Y yo lo enmarco desde un origen, que es el proceso iniciado por Zapatero y la ETA para independizar tanto el País Vasco como Cataluña. Este es el origen de, bueno, al margen de la ley electoral, que ya sabemos las consecuencias que ha producido en estos 40 años de pseudo-democracia. Pero, en principio, el origen vamos a situarlo en el proceso iniciado por Zapatero, junto con la ETA y junto con los independentistas catalanes. ¿Y qué se ha producido en esta ocasión? Pues yo creo que se ha producido un pacto. Y esta es la raíz de todo este asunto. Se ha producido un pacto entre ERC, desde mi humilde punto de vista, supuestamente, claro está, entre ERC, por parte de Oriol Junqueras, y el PSOE de Pedro Sánchez. Tengamos en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo, respecto al 1 de octubre, se ha diseñado sin entrar jurídicamente a valorarlo, puesto que ya lo han hecho muchísimos analistas, muchísimos juristas. Yo no voy a entrar a valorarla, simplemente estoy diciendo que esta sentencia se ha diseñado en virtud de los intereses, para favorecer los intereses del gobierno. Es por esto por lo que tú sueles hablar de pseudodemocracia, por estas confluencias a lo mejor desde tu punto de vista entre justicia y poder ejecutivo o político. Exactamente, Miguel, porque yo pienso que no hay independencia judicial. El Estado de Derecho solo se aplica a un ciudadano estándar, a un ciudadano normal, pero cuando se trata de estos asuntos se impone la politización de la justicia. Es una evidencia clara y la estamos observando en todas las sentencias que se están produciendo por parte del Tribunal Supremo en los últimos tiempos. Entonces no habría por qué respetar las sentencias, ¿no? Si consideramos que son realmente sentencias políticas más que de un poder independiente que sí que va a velar por la justicia, ¿no? Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Hay que respetarlas y hay que acatarlas. Es el Estado de Derecho y debemos hacerlo. Eso no quiere decir, eso no es óbice para que discrepemos de ellas, como en este caso, porque, repito, es un pacto entre ERC y el PSOE. En virtud de ese pacto, el gobierno no puede actuar. ¿Por qué? Porque hay un pacto por el cual se debe dejar hacer tanto a los CDR como al tsunami democrático, etcétera, etcétera. Si actuara el gobierno, si implementara pues la Ley de Seguridad Nacional o el 155 o el estado de sitio o de excepción, o incluso la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también se podría aplicar, etcétera, etcétera, en ese caso se incumpliría el pacto. Y, de hecho, si fuera así, ERC no pactaría, porque podría pactar tras el 10 de noviembre, y tampoco el independentismo vasco. Por tanto, ese es el pacto y esa es la raíz de todo. Y por ese motivo, el gobierno no actúa y deja hacer. Pero ¿qué le puede pasar al gobierno? Pues que le pase factura electoral. Si sigue cumpliendo ese pacto y la violencia continúa, el gobierno, si se niega a actuar, en este caso, este pacto que ha supuestamente firmado, no sé si firmado o por lo menos de palabra, con ERC, se volvería en su contra. ¿Crees que esa conversación que tuvo Sánchez con Junqueras en el Congreso, cuando dijo no te preocupes, puede tener algo que ver con esto? Sí, por supuesto que sí. Esa es la prueba. Evidentemente no se podría probar en un juicio si se dilucidara este asunto, pero sí que es una prueba evidente que esto está orquestado y evidentemente estamos viendo una representación teatral, puesto que está todo descontado. Ya se preveía que sucediera así. Ahora bien, una cosa diferente es que los planes salgan bien. Esto está todo planificado, pero otra cosa diferente es que salga bien. Repito, si la violencia continúa, el gobierno se le presentará una dicotomía, es decir, o tendrá que actuar incumpliendo el pacto con RC y tendrá que intervenir Cataluña, o por lo menos a tomar alguna medida, o bien
seguirá con la hoja de ruta, con el guión establecido, no actuará, pero yo creo que si es así, le pasará factura electoral, porque hay incluso muchos potenciales votantes de la izquierda que están cansados de esta situación y podrían rechazar pues apoyar a Sánchez por este motivo el 10 de noviembre. Por tanto, se le plantea un problema al gobierno, y yo creo que el problema no solo para el gobierno, sino para España, es que este proceso puede derivar, pues yo creo que ya es una revolución lo que se ha iniciado, y independientemente de que la violencia pare estos 3 días, que eso no quiere decir que vuelva en el futuro, porque volverá, pero independientemente de ello, se ha producido una rebelión, ya se está produciendo otra rebelión, que la estamos viendo estos días, pero independientemente de la rebelión, y que se pueda tipificar como delito, ya hemos visto que es muy difícil, y más debido ya a la jurisprudencia y a la doctrina que supondrá la sentencia del 1 de octubre, pero al margen de ello, esto podría derivar, y no es ninguna broma, en una guerra civil, aunque se circunscribiera al territorio catalán, al estilo esloveno o al estilo ucraniano. Por tanto, no estamos hablando de algo sin importancia, y el gobierno no le está dando importancia, pero claro, es que no puede darle porque tiene un pacto suscrito con el independentismo catalán, y el problema de este pacto se llama Torra, que está, pues digamos, sino rompiendo la armonía entre RC y el PSOE, puesto que se contemplaba, en este pacto se contemplaba, pues, violencia, unos días de violencia, pero esta situación se está, desmadrando por culpa de Torra. Por tanto, Torra es el elemento distorsionador de este pacto entre RC y entre el PSOE de Sánchez. Sí, ahora mismo está habiendo ciertas grietas en el independentismo porque Torra pues sigue R con lo suyo de que, bueno, defender a los CDR y demás, aunque dice que condena toda la violencia, pero jamás ha dicho que esto no es la forma de hacerlo. Y claro, los de Esquerra Republicana sí le han dicho, oiga, que esto a nuestro relato de pacifismo no ayuda en absoluto, y está empezando a haber esas grietas. Y ya hemos comentado antes en el programa, Lucio, que seguramente Sánchez, si no pasa algo gravísimo, más grave de lo que ya estamos viendo, no va a hacer nada hasta después de las elecciones por miedo a que le perjudique, porque podría ser, nunca se sabe con el electorado, un electorado que le respaldó con 123 diputados con su política con Cataluña, a pesar de que eran desobedientes, era diálogo, menos medidas, lo que sea. Entonces me gustaría que viéramos una encuesta del diario El Mundo, que la publicaron, si no recuerdo mal, en el día de ayer, una encuesta que ya le da un pequeño mínimo retroceso, también hay que decirlo, al Partido Socialista. ¿Por cuál? Por la cuestión catalana. Y vamos a, ya que estamos, pues analizamos el resto de resultados de las diferentes fuerzas políticas. Fíjate, Lucio, aquí el Partido Socialista baja un escaño. Esto justo lo han hecho la encuesta esta semana, y claro, después de las primeras violencias que hemos vivido en Cataluña. Luego el Partido Popular, que se come totalmente a Ciudadanos. Ciudadanos es que cae de 57 a 19, una auténtica barbaridad. Y aquí creo que lo más relevante de esta encuesta es que Vox se sitúa como tercera fuerza política con 34 escaños. Parece factible, pero bueno, igualmente no nos soluciona nada porque seguimos en un bloqueo institucional, a no ser que Partido Popular y Ciudadanos finalmente digan, bueno, pues nos abstenemos con Sánchez y que gobierne, porque no vamos a ir a unas terceras elecciones en el mismo año. Sí, de acuerdo contigo, Miguel. A tenor de estas encuestas, y en contra de lo que yo creía al principio, porque yo pensaba cuando se convocaron estas nuevas elecciones que tras el 10 de noviembre se produciría un pacto, porque no creía que los partidos políticos pues prolongasen más esta incertidumbre gubernamental y esta estabilidad política. Pero ahora ya lo dudo, pues evidentemente en función de las encuestas que están saliendo últimamente. Estas encuestas lo que nos comentan es pues que no se pueden producir pactos, es decir, es imposible un pacto en la izquierda y un pacto en la derecha. Por tanto, el único pacto que se contempla es entre bloques. Exactamente, sería un apoyo del PP, pero eso está por ver, porque evidentemente yo no sé si el PP estaría dispuesto a apoyarlo y formar un acuerdo de gran coalición, como se denomina. En cuanto a Vox, creo que es un partido que podría beneficiarle este asunto. Yo no quiero que evidentemente como español siga la violencia en Cataluña, pero si siguiera la violencia en Cataluña y el gobierno no actuase, Vox sería el principal partido beneficiado de ello, pues
puesto que es el único partido que ha propuesto pues, una medida contundente y que podría solucionar este problema. Contundente, constitucional y legal. Pues el artículo 116, constitucionales, desde luego. Exactamente, el artículo 16, tanto el estado de excepción como el estado de sitio. Vos ha planteado el estado de excepción, yo pienso que sería más adecuado el estado de sitio y que es un entorno más duro, pero es que lo que es durísimo. Bueno, es la militarización de la vida pública, en este caso en Cataluña, porque el Ministerio de Defensa le diría a los militares en qué cosas van a empezar a mandar ellos hasta que se resuelva la situación. Sí, pero es que lo que estamos viendo es una auténtica rebelión y el inicio de una guerra civil. No estoy hablando de ninguna tontería, no tendría por qué producirse ahora, pero sí es el germen de una guerra civil. Hemos visto enfrentamientos ya entre dos bandos, que es la primera vez que se produce un enfrentamiento entre dos bandos. Lo vimos ayer y es la primera vez que se produce. Sí, los CDR contra gente con banderas, bueno, con el águila de San Juan, que realmente no debería estar condenada, pero bueno, es la bandera que usó Franco y claro, por eso ya. Exactamente. Entonces, yo creo que es necesaria una medida contundente. En cualquier caso, la medida propuesta por Vox es válida. Y también sería válida y sería suficiente si se aplicara el artículo 155, pero de una manera, digamos, dura, no flexible como el 155 que aplicó Rajoy, que lo único que valió es temporalmente y esperando a unas elecciones que se producirían a los escasos meses. ¿Y qué opinas de la medida del Partido Popular, la Ley de Seguridad Nacional? Bueno, ¿Qué te parece? La ley ¿Funcionaría, no funcionaría? Bueno, el Partido Popular también dijo que habría que aplicar el 155, luego la ley de seguridad. Ahora ya ha cambiado. Ahora lo que plantea es diferentes normativas, diferentes bueno, pues, ha propuesto fórmulas creo legales. Que eran 15 medidas o lo que sea. Sí, y una de ellas es que la Fiscalía actúe ya contra Torra, porque lo que dijo ayer en el Parlamento, que ahora iremos a ese tema, es para otro referéndum y otra situación de independencia. Sí, bueno, las medidas del Partido Popular también valdrían. Yo prefiero lo que ha propuesto Vox, incluso prefiero el artículo 155 como español, humildemente, sí, en mi opinión, pero también podrían valer el posicionamiento legal que en este caso ha adoptado el Partido Popular. Se supone que lo ha hecho porque la sentencia del 1 de octubre, digámoslo entre comillas, porque la legalidad en España brilla por su ausencia, pero esta sentencia se supone que acota la fórmula o el protocolo del artículo 155. Yo no estaría de acuerdo con ello, pero según algunos juristas, pues esta es la razón por la cual el Partido Popular ha propuesto otra serie de normativa legal aplicable y también válida, la verdad. Pero repito, para mí, desde mi punto de vista, lo más conveniente es el posicionamiento de Vox. Creo que es el más adecuado en este momento porque estamos viendo una auténtica revolución. Lucio, más cosas, porque claro, esto no está esta revolución de la que hablas, o bueno, revolución habría que entenderlo, porque esto viene del poder también, viene del propio Parlamento y de la Generalitat y del Gobierno. Entonces me gustaría que viéramos un vídeo resumen de este pleno en el Parlamento que se celebró para, condenar la sentencia por el 1 de octubre, esa sentencia del Tribunal Supremo, y en segundo lugar, pues para tratar el tema de la violencia en Cataluña. Vamos a ver ese vídeo de resumen y empezamos a comentar. El pleno del Parlamento comenzaba con la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para responder a la sentencia del Tribunal Supremo, y ha insistido en la autodeterminación. Jo defensaré que en aquesta legislatura s'acabi tornant a exercir el dret d'autodeterminació. La portavoz de Ciudadanos le lanzaba esta acusación. No es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra. Por su parte, Esquerra ha rechazado frontalmente la violencia y ha insistido en el diálogo. Però les imatges de les dues darreres nits no ens representa i no volem que es tornin a repetir. No representen l'1 d'octubre ni les persones que han rebut el càstig de la sentència. El PSC va más allá y pide la dimisión de Torra, al igual que Catalunya en Comú Podem. És per tot això que apel·lem a la seva responsabilitat. Dimiteixi. Convoqui eleccions. Vostè li hem de recordar que no és un activista, és el president de la Generalitat i com a tal ha d'actuar. I si no ho té clar i no vol fer-ho, en conseqüència, president, haurà de plegar. El diputado de la CUP dice que la sentencia es el detonante de las movilizaciones. Que les autonomies són ja una ficció i que la democràcia a l'estat espanyol és un miratge, han tret desenes de milers de persones al carrer, desbordant per complet tant el sobiranisme autonòmic com el govern en funcions de l'Estat. El PP garantiza que los líderes de Tsunami Democratic responderán ante la justicia y avisa a los jóvenes. Que pagarán
de sus bolsillos, los gravísimos destrozos ocasionados. La democracia prevalecerá siempre. La sol·licitud d'alteració de l'ordre del día está rebutjada. Por último, se ha rechazado en votación cambiar el orden del día para que el presidente se pronunciara sobre los CDR. Antes de que hablemos de la situación en el Parlamento de Cataluña, manda la actualidad, por lo tanto vamos a tener conexión en directo con una rueda de prensa que está dando Pablo Casado, en la que valora la situación, por supuesto, la grave situación de violencia que está teniendo en estos momentos lugar en Cataluña. Mandando un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes de bien, que anoche, por cuarta noche consecutiva, no pudieron salir de sus casas, que estuvieron pegados al televisor, como en los peores momentos de la España de los transistores, que no sabían si hoy iban a poder llegar al hospital, a su trabajo, al colegio de sus hijos, que han visto con indignación cómo se intenta confundir como huelga lo que es un sabotaje y unos altercados contra el orden público y la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y simplemente nosotros ofrecemos ley y orden. Y concordia, sí, pero no hay concordia ni convivencia posible sin ley y sin seguridad. Y por eso lo seguiremos reclamando y hoy, insisto, desde Asturias, lo seguiremos haciendo al lado del jefe del Estado, al lado de la familia real y al lado de los asturianos que siempre han tenido muy claro cómo se construye nación y cómo se hace siempre al lado de aquellas personas que queremos vivir en libertad y con nuestros derechos garantizados por todas las instituciones. Muchas gracias. Pues mensaje de Pablo Casado a los catalanes, tranquilidad, que esto se va a solucionar, bueno, de una u otra manera. Lucio, valoración, opinión. Bueno, vamos a ver, no cabe la tranquilidad porque esa estrategia ya la adoptó el gobierno de Rajoy, en una situación similar, aunque yo creo que menos grave que la actual. Y digamos que la estrategia del diálogo es un fracaso absoluto, por tanto, esa estrategia está fracasada de antemano. Respecto al vídeo que acabamos de ver, me gustaría comentar, con tu permiso, Miguel, la actitud, el posicionamiento de un partido como el PSC, que es un partido independentista, pero que juega a la ambigüedad. Así lleva toda la historia. Ahora pide la dimisión de Torra, tanto en cuanto hace escasas semanas se negó a apoyar a Ciudadanos en la moción de censura. Y anteriormente, también recordemos que esta moción de censura también la solicitó el Partido Popular. Y este partido, liderado por Iceta, es el que ha diseñado toda la hoja de ruta o todo el guión al que me he referido anteriormente. Es decir, ha diseñado la independencia de Cataluña, digamos, en un espacio de tiempo, 5 años, 10 años, 15 años. Ese es el plan de Iceta y no contempla pues que la violencia siga, porque no le conviene a ese plan. El plan de Iceta es otro. Por eso he dicho antes que Torra es el elemento distorsionador de esta estrategia diseñada por el PSC. Pues vamos a ver rápidamente, porque otra miembro del Partido Socialista, que es Isabel Celaá, pero también es portavoz del Gobierno en funciones, está compareciendo ahora mismo en el Consejo de Ministros. Y por lo pronto parece que a sus ojos todo en Cataluña se está manteniendo en orden. Vamos a verlo. Y las delegaciones en el exterior. Por último, cabe recordar que el principio de lealtad constitucional exige que al ejercer una competencia propia, como es la de adoptar un plan estratégico autonómico de acción exterior, se exija a la comunidad la referencia en el mismo a los principios que se establecen en la normativa del Estado y a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno. Se ha adoptado un acuerdo, segundo tema, acuerdo del Consejo de Ministros, para adelantar aportaciones al Fondo Verde del Clima. Como probablemente ustedes conocen, el Fondo Verde del Clima fue creado, un fondo, precisamente para apalancar recursos privados con los estímulos de recursos públicos en el año 2010. El cambio climático, como ustedes conocen, es uno de los grandes retos contemporáneos, sociales y económicos. Es un desafío global y España está firmemente comprometida con la lucha
contra el cambio climático. Entonces, para reforzar esta lucha y siendo miembros de ese Fondo Verde para el Clima, desde 2010, como digo, el fondo que financia proyectos en economías en desarrollo. Pues Lucio, comparecen muchas veces en pocos días, pero la posición es la misma, otra vez, que Cataluña está en orden, que no hay ningún problema y que no se va a hacer nada. Efectivamente, Miguel, el problema es que está mintiendo. Siento decirlo porque no me gusta hablar en estos términos, no es mi estilo, pero es que es cierto. ¿Cómo se atreve a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están garantizando el orden en Cataluña, tanto en cuanto no es así, puesto que hemos visto los días anteriores cómo se ha impedido la actuación de los GRS, que son un cuerpo de élite de la Guardia Civil, que en Cataluña no les han dejado actuar? Y también se está comprobando ahora, por parte de la Guardia Civil, si los Mossos han estado cumpliendo con su deber o han estado al servicio del Tsunami Democrático o de los CDR, que yo creo que hay personas especialistas que dicen que los han separado, que dicen que el Tsunami Democrático está más institucionalizado y más en relación con las altas instancias políticas de Cataluña. Pero yo pienso que son lo mismo, el Tsunami Democrático que los CDR. Son violentos, que están en la calle, y recordemos que en la toma del Prat, que la tomó, según los medios catalanes, el Tsunami Democrático, pues es lo que... Y que estaba la mujer de Torra allí también, en el Prat. Exactamente. Bueno, y si hablamos de Torra, Miguel, recordemos que hay un sumario en este momento en la Audiencia Nacional, aunque ya vemos como la justicia al final no sirve para nada en España por la politización que sufre, pero hay un sumario en la Audiencia Nacional que está, pues en ese sumario se supone que está incluida la investigación que ha hecho la Guardia Civil respecto a las posibles vinculaciones de Torra con los CDR, puesto que hay conversaciones grabadas por la Guardia Civil en las que se puede oír cómo alienta Torra a los CDR a potenciar la violencia estos días en Cataluña. Y no olvidemos cómo las filtraciones por parte del Ministerio del Interior evitaron que una investigación de la Guardia Civil, cuando se detuvo a los 7 CDR terroristas que están encarcelados en este momento, esa filtración impidió que esa investigación llegara a donde tenía que llegar, que es a la supuesta relación entre Torra o vinculación y los CDR. Por tanto, yo creo que Torra tendría que tener un horizonte penal, y podría tenerlo porque es, repito, un elemento distorsionador en este momento entre el pacto entre RC y el PSOE de Sánchez, entre el RC de Oriol Junqueras, que es el guión que estamos viendo, que es una obra de teatro que estaba ya descontada, pero repito, podría acabar mal. Por tanto, la obra de teatro tendría que terminar ya. Estaba descontada unos días de violencia, pero si esta violencia sigue adelante, esa planificación hecha por RC y por el PSOE se podría ver alterada. ¿Qué crees que tendría que pasar para que hicieran algo? Porque ya, bueno, no sé más a qué tenemos que esperar. Porque ya tenemos incluso un muerto, un francés de 65 años que tuvo que recorrer 4 kilómetros para ir de una terminal a la otra porque estaba el Prat bloqueado, y además, cuando la ambulancia se lo llevaba, pues estaba bloqueada la calle. Es decir, pues siento decirlo, pero yo creo que el independentismo por parte de Torra, no creo que por parte de RC y el PSOE, que repito, tienen otro plan, que es la independencia de Cataluña, un poco en diferido, es decir, esperando 10, 15, 5 años. Sí, de hecho el anuncio de Torra, que ahora lo veremos, de esa independencia no le ha gustado nada, porque claro, dicen, no, esto no es producente ahora mismo, que lo digas, hay que hacerlo, hay que currárselo más el plan, realmente consolidarlo. Exacto, repito, Torra ahora mismo está rompiendo los planes de RC y del PSOE. Y por eso digo que sí podría tener un horizonte penal, porque se está interponiendo en estos planes y está corriendo un grave peligro. Pero es su función y también es el interlocutor de Puigdemont, aunque Junts per Cat ya se ha manifestado, ya se ha posicionado en contra de que siga la violencia. No sé si lo ha hecho de manera superficial. No, te lo digo lo que ha hecho, que he estado escuchando esa declaración en directo. Puigdemont lo que ha dicho es: condenamos toda la violencia, lo hemos dicho 1000 veces, pero cuando ha tenido que hacer referencia a hechos específicos, ha condenado la violencia, evidentemente, de esas personas que iban con la bandera de España, la del águila, y que se enfrentaban a los CDR, pero a los CDR convención como tal no ha hecho. Bien, pues entonces está claro que son dos caras de la misma moneda. Claro, una visión parcial. Exactamente. Vamos a continuar hablando del Parlamento, porque es en el otro lado donde tenemos esta batalla por Cataluña, y me gustaría que escucharan ustedes a Quim Torra
hablando sobre las urnas y anunciando pues que va a haber otro referéndum dentro de muy poquito. Quim Torra. Si per posar les urnes per a l'autodeterminació ens condemnen a 100 anys, la resposta és clara. S'hauran de tornar a posar urnes per a l'autodeterminació. ¿A qué espera Fiscalía o a qué espera las autoridades realmente, o que el gobierno insta a Fiscalía por lo menos a que hagan algo? Porque ya están diciendo que van a hacer lo mismo que por lo que han sido condenados, lo van a volver a hacer. Bueno, ¿qué necesita el gobierno para adoptar el 155, por ejemplo? Ya. ¿Qué necesita ya más? Pero el problema es que la justicia, es triste decirlo y la verdad es que me cuesta mucho decirlo. Yo soy abogado también, aunque soy socio de un despacho, en este momento no ejerzo, aunque sí estoy colegiado, pero no ejerzo. Y siento decirlo, pero la justicia está al servicio del gobierno, en este sentido. Me refiero a las altas instancias judiciales, no a los juzgados de primera instancia de instrucción, que sí que hay jueces, pues evidentemente, que son muy honrados. Pero en las altas instancias, evidentemente, dependen de los políticos para ascender. Y todos quieren ascender. Por tanto, reciben órdenes gubernamentales y así, en ese sentido, diseñan las sentencias. Las ajustan a derecho, porque se puede hacer así, de esta manera, pero al final son sentencias diseñadas por el Ejecutivo. En este sentido no podemos esperar nada de la justicia. Lucio, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero no te vas de aquí, te quedas porque tenemos que comentar todavía lo del Brexit, que mañana es cuando se vota en el Parlamento británico, y a ver si no pasa la misma historia que con Theresa May, que ya le tiraron 3 planes o 3 acuerdos de Brexit a la basura realmente, y por lo tanto llevan 3 años con este proceso de salirse de la Unión Europea. Nos vamos a publicidad y enseguida seguimos con Lucio para comentar este asunto. La salida del Reino Unido de la Unión Europea cada vez está más cerca. Y es que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya ha confirmado que existe un acuerdo para garantizar un Brexit ordenado. Este es el documento que lo confirma, una carta remitida al polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en el que Juncker explica las razones por las que considera que hoy los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 deben dar su apoyo a este pacto. También el negociador jefe europeo, Michel Barnier, ha pedido responsabilidad al Parlamento inglés a la hora de votar el acuerdo. Notre équipe a fait son travail. Juncker a fait son travail et de notre côté, nous aurons fait notre travail après l'approbation du côté européen. Évidemment, comme depuis le début, le House of Commons devra se déterminer en responsabilité. También el primer ministro británico Boris Johnson ha confirmado que hay un gran nuevo acuerdo para el Brexit con la Unión Europea y ha emplazado al Parlamento británico a apoyarlo en una votación este mismo sábado para que la salida del Reino Unido pueda hacerse efectiva el próximo 31 de octubre. Tenemos un gran nuevo acuerdo que recupera el control. Ahora el Parlamento debería hacer efectivo el Brexit el sábado para que podamos continuar con otras prioridades como el coste de la vida, el Sistema Nacional de Salud, los crímenes violentos y el medio ambiente. Este anuncio tiene lugar en Bruselas, donde hoy se celebra una cumbre de líderes europeos cuyo objetivo era desencallar la salida británica de la Unión Europea. Pues mañana será el día de la verdad, el día en el que se decidirá si el Reino Unido acepta ese plan o no lo acepta. Las posiciones de algunos de los partidos, en primer lugar los laboristas, el segundo partido más votado y con más escaños, que este acuerdo, dicen, es peor incluso que el de Theresa May, un acuerdo que fue rechazado, como ya les he dicho antes, 3 veces. La posición del partido del Brexit, que tampoco es aceptable este acuerdo. ¿Y qué han dicho con los que se pueden unir? Esos unionistas de Irlanda del Norte, que tienen 10 diputados y que sostienen por ahora al gobierno. Pues que el acuerdo no termina tampoco, no lo terminan de ver muy bien, porque les acerca un poquito más a Irlanda, a la Irlanda católica, a la Irlanda republicana, y claro, ellos son muy del Reino Unido y no quieren evidentemente que eso tenga lugar. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya han visto ustedes en el vídeo que va a haber como 2 sistemas en el Reino Unido. En cuanto a bienes y servicios, bueno, en cuanto a bienes, quiero decir, las 2 Irlandas van a seguir juntas, no va a haber esa frontera, pero el Reino Unido en general sí que va a estar como aparte de toda la Unión Europea. Y más cosas. Esto aparte crea porque no va a estar la frontera de bienes, como ya he dicho, entre las 2 Irlandas, sino que se van a hacer en aeropuertos, se van a hacer en puertos esos chequeos de aduana, ¿no? Claro, entonces puede que la frontera de Irlanda se convierta en un coladero total de productos de las 2 vías, desde el Reino Unido, que sean productos extracomunitarios, a la Unión Europea, y al revés.
¿Qué opinión tienes sobre esto? O sea, ¿cómo crees que va a acabar? Porque por ahora todos los pronósticos dicen que no va a haber acuerdo. Pues lo has explicado fenomenal, Miguel. Para añadir algo a lo que has dicho, yo creo que sí, el acuerdo es diferente, es parecido, pero difiere en algo al de Theresa May, sobre todo porque ha habido concesiones por las dos partes, tanto por el Reino Unido como por la Unión Europea. Lo que habría que explicar, para que quede muy claro a los telespectadores, es pues el origen de todas las discrepancias y por este motivo, no ha salido antes este acuerdo. Y es, como tú bien has dicho antes, la frontera entre las dos Irlandas, el backstop o la salvaguarda, como le denominó la Unión Europea. En este sentido, ¿qué se ha producido? Pues recordemos en principio cómo se produjo la imposición de esta frontera y después cómo a través de la entrada en la Unión Europea del Reino Unido se eliminó esta frontera. Recordemos que esta frontera pues, se interpuso al final de la guerra, cuando se independizaron las dos Irlandas, a principios del siglo XX. Después, debido a todos los enfrentamientos que ha habido entre los católicos republicanos y los protestantes monárquicos, pues se determinó que se acabaría estas luchas y se produjo un acuerdo de paz, el llamado Viernes Santo. Recordemos que ese acuerdo de paz fue cuando se produjo el acuerdo con la banda republicana IRA, la banda terrorista IRA, que luchaba contra los unionistas apoyados por el ejército británico. Esto se produjo, creo que fue en 1998. Y a raíz de esos acuerdos de paz de Viernes Santo, y sobre todo porque ya el Reino Unido ya pertenecía a la Unión Europea, pues se eliminó esa frontera, o digamos que se interpuso una frontera muy blanda. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que esa frontera permanece eliminada a través de los acuerdos que podría firmar Johnson con Juncker. Todavía no se han firmado, evidentemente, pero ¿qué se ha determinado? Pues que se elimine esa frontera a través de lo siguiente: que permanezca Irlanda del Norte, el Ulster, permanezca pues en la Unión Aduanera, en el mercado único, y como tú bien has dicho antes, esto le acercaría a la República de Irlanda y le acercaría a la Unión Europea y, por tanto, le alejaría del Reino Unido. ¿Cuál es el problema para que se lleve a cabo este acuerdo? Pues yo creo que no habrá ningún problema que este acuerdo se firme en el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea. Yo creo que no habrá ningún problema, y el problema es que se ratifique en el Parlamento británico, en Westminster. ¿Por qué? Pues porque los unionistas no están por la labor de que las Irlandas permanezcan unidas, las dos Irlandas permanezcan unidas y pues relacionadas con la Unión Europea, y porque lo que quiere el Partido Unionista es que Irlanda del Norte pertenezca y siga con la regulación legal, económica, etcétera, etcétera, regulatoria del resto del país, del Reino Unido. Por tanto, es muy curioso que haya dos sistemas en un mismo país, ¿eh? Sí, este es el problema. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el acuerdo se firme? Pues, evidentemente, Johnson tiene que recabar apoyos, o algún diputado del Partido Laboralista sí, laborista, sí. Laborista, perdón, que siempre digo laboralista, y también los 10 diputados de los unionistas. Este es el problema. No sabemos si los unionistas apoyarán este pacto, aunque se le ha permitido también a Irlanda que si apoya este pacto los unionistas, cada 4 años o a los 4 años pudiera salirse totalmente de la Unión Europea y romper este acuerdo que le vincularía con la Unión Aduanera y el mercado común. Pero ¿qué ocurre? Pues que probablemente a Irlanda del Norte le convendría seguir en este estatus. Y también hay otro problema, que esta salida de la Unión Europea se tendría que ratificar en el Parlamento regional, en el Parlamento de Irlanda regional. Y aquí también existe pues un problema entre los unionistas y el Sinn Féin, que nunca se ponen de acuerdo, por tanto nunca se abre este Parlamento. Este es el principal problema para que se ratifique este pacto. Por tanto, no sabemos si se llevará a cabo o no, pero probablemente sí, porque las otras opciones son pues una nueva prórroga hasta primeros de 2020. Sí, hasta enero de 2020, justo.
o unas nuevas elecciones en las que se podría volver a plantear este asunto, o incluso un nuevo referéndum. Por tanto, las opciones complementarias o alternativas a la firma de este acuerdo tampoco son muy buenas. Por tanto, yo no me atrevería a decir que se va a firmar, pero creo que sería pues deseable que se firmara. Sí, de hecho, Johnson ha puesto un ultimátum sobre la mesa que es el siguiente a los parlamentarios. O es este el acuerdo o nos vamos el día 31 sin acuerdo. Me gustaría que viéramos además las declaraciones de Johnson y de Juncker, de la Comisión Europea, tras la firma de ese acuerdo. A ver cuáles han sido sus valoraciones. I do think that this deal represents a very good deal both for the EU and for the UK, and it's a reasonable, fair outcome and reflects the large amount of work that's been undertaken by both sides. We can take together as a single United Kingdom decisions about our future, about our laws, our borders, our money, and how we want to run the UK. Este es el primer ministro del Reino Unido y me gustaría que escucharan ahora a Juncker de la Comisión Europea, porque ahí le veíamos también tiene algo que decir y se encuentran pues contentos con el acuerdo, ya que pensaban que posiblemente no saliera adelante por las peticiones o las exigencias de Boris Johnson. There is no need for any kind of prolongation. It protects the rights of our citizens and it protects peace and stability on the island of Ireland. Because we'll start the negotiations on the future relations immediately after the deal will have been approved. Están por ver. Pues los dos están muy contentos con el acuerdo, parece un acuerdo lógico, pero vamos, yo prefiero que se vayan de forma ordenada, aunque no todos estén de acuerdo totalmente, a que lo hagan después del día 31 por las bravas, porque eso sí que será un desastre, sobre todo económicamente hablando. Sí, bueno, evidentemente que sí, sobre todo porque si se produce una salida ordenada, aunque no sea la más deseable, pues tampoco sería tan perjudicial, aunque sí, si tenemos tiempo podría hablar de ello, tanto para las empresas españolas como para el régimen de Gibraltar. Si no, vamos, este tema va a ser también noticia durante la próxima semana, por ejemplo, entonces podemos pues ampliarlo un poquito más. Lo dejamos para la semana que viene, las repercusiones que podría tener en cuanto a Gibraltar, las relaciones de España con Gibraltar, que podrían cambiar, sobre todo el posicionamiento de la Unión Europea en cuanto a los asuntos que podrían surgir bilaterales entre España y bilateral. Repito, el posicionamiento de la Unión Europea podría cambiar. También podríamos hablar de las repercusiones que podría tener en las empresas, sobre todo en las multinacionales, que son las españolas que tienen filiales allí. El empleo, y la situación de los españoles allí y de del los turismo también, que es británicos aquí, claro. Y del turismo también, porque es importante, porque somos el país receptor, yo creo que número 1 de turistas británicos. Sí. En este sentido el turismo podría reducirse, pero también tengamos en cuenta que los turistas británicos también podrían recuperar el IVA en las compras, por tanto se podría pues equilibrar la balanza. Y de todo ello, si quieres, hablamos la semana que viene, de las repercusiones económicas del Brexit, tanto si es ordenado como si no lo es. Lucio Muñoz, mil gracias por estar aquí en esta relación abierta, como siempre. Gracias a ti, Miguel, un placer. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con mi compañera Cristina Ramos para continuar hablando del tema del día, del mes y quién sabe si del año, Cataluña.